Mi nombre es Luisa Fernanda Tobón Ríos, estudiante de Contaduría Pública, quinto semestre. Y vamos a hablar de Incoterm. ¿Qué es el Incoterm? Son un conjunto de reglas internacionales regidas por la Cámara de Comercio Internacional que determina el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. También se puede decir que los Incoterms también se denomina como cláusulas de precio, pues cada término permite determinar los elementos que lo componen. Bueno, podemos decir que los Incoterms fueron establecidos desde el año 1936 por la Cámara de Comercio Internacional que se estaba establecida en París. Este organismo es el único que se encarga de actualizarlo y modernizarlo para adaptarlo a la actualidad. La última actualización se hizo en el año 2010. Bueno, ¿cuál es el propósito? Proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional. Puntos que deben quedar claros en los Incoterm. El primero es el proceso de envío. En el proceso de envío se debe definir qué ocurre, cuáles son los riesgos en el proceso de envío, tales como el deterioro de la mercancía, el robo, el hurto o la pérdida. En el caso del transporte, define quién cerrará el contrato de transporte, el tema logístico, administración, quién asume los gastos administrativos en cada uno de los distintos puntos del proceso. En el embalaje y la manutención, vamos a hablar de cuál de las dos partes correrá con los gastos del embalaje, en la carga, la descarga, la transferencia y bueno, todo lo relacionado pues con la mercancía. Y las formalidades de exportación e importación, quién pagará los impuestos de esta importación. Bueno, los distintos Incoterms se agrupan en 11 tipos distintos según el acuerdo al que lleguen el comprador y el vendedor. Bueno, podemos decir algo muy importante y es que hay una clasificación. Por ejemplo, los que inician en EF trata de la transmisión de costes y riesgos que se producen en el momento en que el exportador entrega la mercancía al importador en el país de origen. La C es la transmisión de los costes del transporte que se produce en el país de destino, pero la transmisión de los riesgos de la pérdida o deterioro de la mercancía se produce en el país de origen. Los que comienzan por D dice que la transmisión de los costes y riesgos de transporte se producen en el momento en que el exportador entrega la mercancía al importador en el país destino. Aquí podemos ver con algunas de las clasificaciones, como decíamos, que se agrupan en 11 tipos distintos. Por ejemplo, tenemos CFR, Cost and Freight, coste, flete. Este dice que solo se utiliza cuando el transporte se realiza en barco, ya sea por vías fluviales o por mar. El vendedor se hace cargo de los gastos y del flete hasta que la mercancía llega al punto de destino. El CIF dice Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete. Solo se usa en caso de transporte marítimo. Este obliga al vendedor a contraer un seguro durante el transporte, beneficiando al comprador. Esto quiere decir que es obligatorio en este caso adquirir este seguro para evitar inconvenientes con la mercancía. Bueno, el CPT, Carriage Paid to, transporte pagado. El vendedor paga los gastos del transporte de la mercancía asumiendo todos los riesgos correspondientes. Bueno, este es un caso que hemos visto mucho, donde, como se dice ahí, el vendedor paga absolutamente todo, desde que sale la mercancía hasta que llega. El SIP
Bueno, esto es muy parecido al CPT, pero en este caso el vendedor debe contratar un seguro. Bueno, en este caso, si el comprador necesita un seguro con una cobertura mucho más alta, este debe asumir la diferencia. El DAT, entrega el muelle. En este método, el vendedor asume todos los gastos, incluso el del transporte. También asume el coste del seguro, que en este caso no es obligatorio. El responsable termina cuando llega al punto acordado. DAP, entrega en destino convenido. Se establece que el vendedor tiene la responsabilidad total hasta que la mercancía llega al destino convenido, que bien podrá ser el local del comprador. Bueno, el DAP es prácticamente como el DAT, pero en este lugar, en este caso, pues no se descarga en el terminal, sino en ese punto de encuentro que llegaron en convenio tanto el vendedor como el comprador. El DDP, entregado con derechos pagados. El comprador no tiene ninguna obligación. Todos los gastos son asumidos por el vendedor, incluidos los gastos de aduana. La mercancía se dejará en el destino convenido. Bueno, este es como uno de los más completos en cuanto a la responsabilidad que tiene el vendedor con la entrega de la mercancía. El EXW en fábrica, la entrega se hace directamente en la salida. En este caso, el Ex-Works condiciona al vendedor a dejar la mercancía en las instalaciones del vendedor. El FAS, franco al costado del buque. FAS se refiere al Incoterm que obliga al vendedor a llevar la mercancía hasta el costado del buque, en el puerto convenido. Sus características hacen que este Incoterm solo sea válido para transporte marítimo. El FCA, franco transportista. El vendedor tiene la obligación de correr con los gastos hasta que la mercancía le llega al transportista nombrado por el comprador. El FBO, libre a bordo, promete al vendedor a descargar la mercancía a bordo del buque que se haya acordado con el comprador. Por este Incoterm es válido solo por transporte marítimo. Bueno, con el caso de estos 11 términos, pues que están definidos por 3 letras, eh, esto se encarga como de definir las responsabilidades que tiene tanto el exportador y el importador en cuanto a los costes, riesgos y trámites que comprometen una operación de compra-venta. Toda transacción internacional se plasma en un contrato de compra-venta. En este caso, exportador-importador debe definir quién se hace cargo de los costes de transporte, quién se responsabiliza de la mercancía y quién se encarga de los trámites aduaneros. Los Incoterms no es obligatorio hacerlo, pero siempre es bueno aplicarlo en estos temas. ¿Para qué? Para evitar inconvenientes entre las partes. Sabemos que el país de origen es el exportador y el país destino es el importador. Muchas gracias.